Bienvenidos a este tercer día del Congreso Internacional de Teología, Interpelaciones del Papa Francisco a la Teología Hoy. Recordemos que este Congreso es organizado por la alianza entre la Arquidiócesis de Bogotá, el Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina y el Caribe Cevitepal, la Conferencia de Instituciones Católicas de Teología COCTI, la Red de Facultades de Teología de Colombia TEORED, la Facultad de Teología y Filosofía de los Jesuitas en Belo Horizonte, Brasil, la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y la Pontificia Universidad Javeriana. Y hemos contado con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar Compensar, la emisora Mariana, la compañía WP Convenciones, Foros y Eventos, Postobón, HiQ Speakers y benefactores especiales que han querido unirse a este congreso. Para dar inicio a esta jornada de reflexión del Congreso Internacional de Teología, Interpelaciones del Papa Francisco a la Teología Hoy, tengo el gusto de presentarles al Padre Antonio Espadaro de la Compañía de Jesús, quien nos brindará la conferencia El Magisterio del Papa Francisco. Invitamos entonces al Padre Espadaro, que no lo veo por aquí, pero ya lo había visto, para que pueda ir pasando. Mientras tanto, yo les voy haciendo la presentación del Padre Espadaro. Nació en Mesina, Cilicia, es licenciado en Filosofía por la Universidad de Mesina y doctor en Teología por la Universidad Pontificia Gregoriana. Fue durante 5 años responsable de las actividades culturales de los jesuitas en Italia. Comenzó a escribir en la Civiltà Católica en 1994. Se ocupó sobre todo de cultura y en particular tanto de crítica literaria, estudiando especialmente autores italianos y estadounidenses, como de la manera en la que las nuevas tecnologías de la comunicación están cambiando la forma de vivir y pensar también la fe. Ha publicado 15 libros, ha dirigido otros 8, ha promovido varias iniciativas culturales ligadas al mundo de la literatura y de la red Enseña en la Universidad Gregoriana y actualmente es el director de la Civiltà Católica. Padre Espadaro, bienvenido. Ustedes todos han recibido los aparaticos para tener la traducción. Pueden, por favor, empezar a colocárselos. ¿El padre ya tiene sonido? ¿Ya está bien? Entonces los invitamos a que puedan probar bien sus equipos de traducción. Bien, si todavía alguien no tiene el dispositivo para escuchar la traducción, vamos a traducir de italiano a español, pueden salir y con un carnet se los estarán entregando. Creo que gran parte del auditorio, padre, entonces vamos a esperar unos 5 minutos para que no se vayan a perder la conferencia del Padre Espadaro. Muchas gracias. No mezclemos esto. Bien. Bueno, ¿y cómo les ha ido en este congreso? Se ven por lo menos con cara de felicidad. Esto de tener reflexión, ayer era qué, padre. Cuéntenos usted como coordinador del congreso. No, a ver, los 3 momentos en los que se organizó el congreso corresponden a lo que los jesuitas hemos llamado el paradigma pedagógico ignaciano. Son 5 momentos en realidad que suponen un contexto, después una experiencia de la que el padre Parra ayer nos hablaba, la experiencia de estos 50 años después del concilio. Después viene hoy el ámbito de la reflexión de esa experiencia y luego tenemos que desembocar en la acción, que es donde debe terminar la reflexión teológica, en la transformación de la realidad en la teología de la acción. Y por último, en el paradigma pedagógico ignaciano, para completar los 5 elementos, viene la evaluación, que sería lo que corresponde al examen ignaciano de toda actividad, la revisión de lo que hacemos.
que eso lo haremos en la tarde de mañana. Hoy, además del aporte del padre Spadaro sobre el magisterio del Papa Francisco, que queremos encuadrarlo dentro de esta historia, dentro de esta experiencia que ayer veíamos que nace de manera novedosa en el Vaticano II, con esos tres elementos de la Biblia, la Dei Verbum, la manera de entender la revelación, la manera de entender la iglesia, con Lumen Gentium. ¿Está bien? Y la manera de entender la presencia Sonido. de la Sí, iglesia sí, se en escucha, la se escucha. sociedad con Gaudium ¿Se escucha bien? et ¿Se ¿Sí Spes. se escucha? Sin problemas, perfecto. Queremos enriquecerla con los aportes del magisterio del Papa Francisco, Realmente sobre es eso. todo desde la perspectiva de la misión, con Evangelii Gaudium, la perspectiva de la ecoteología y la ecología integral, con Laudato Si, y con el elemento fundamental que ayer aparecía en el diálogo con los maestros. Ahí la debe estar misericordia. escuchando perfectamente. ¿Lo dejamos ahí en el centro o...? Sí, o lo acomodan para el que vaya a hablar. Ah, sí, o mejor mover el micrófono así. Exacto. Ahí está. Misión, ecología y misericordia. Entonces, estos tres elementos del magisterio del Papa queremos trabajarlos a partir de las 10:30 de la mañana en 3 paneles. Y de una vez les comunico dónde van a ser esos 3 paneles. El grupo que va a trabajar el tema de misión va a quedarse en este auditorio. Ecoteología va a trabajar en el Félix Restrepo, ustedes lo tienen en su carpetica. Y el grupo de misericordia estará en el auditorio Jaime Hoyos, que está exactamente al frente de este auditorio saliendo por la Plaza de Bandera. Esos 3 grupos trabajan de 10:30 de la mañana a 12 del día. A las 12:10, para los que estén interesados, hay Eucaristía en la capilla de la Facultad de Teología, también frente a este auditorio, en el primer piso, para los que quieran participar, los católicos que haya por ahí en el Congreso. Y en la tarde, a las 2:30, tenemos de nuevo 3 mesas temáticas de profesores que han enviado sus comunicaciones sobre estos 3 temas. Misión, ecoteología y misericordia. Ustedes tienen en su carpeta los lugares exactos de esas 3 mesas temáticas, y después de la media tarde, a las 4:30, estudiantes de las facultades de teología de TeoRed, la red de facultades de teología de Colombia, incluida la Javeriana, pero también Uniminuto, la Luis Amigo de Medellín, la Bolivariana de Medellín, la Universidad Católica del Norte de Pereira, la Universidad Católica del Oriente en Río Negro, y todas las facultades de Bogotá, como la Santo Tomás, la Uni Agustiniana, la Uni Cervantina, estudiantes han enviado sus comunicaciones, y unos comités de selección hicieron una selección de los mejores trabajos de los estudiantes. Esperamos que podamos también estar en esa segunda parte de la tarde, sobre todo apoyando a los estudiantes que están pensando estos temas y reflexionando sobre ellos. Eso sería un poco lo que corresponde. Muchísimas gracias al padre Germán Rodríguez, coordinador del Congreso. Vemos que ya todos están instalándose pues sus equipos de traducción, así que padre Spadaro, le damos la bienvenida. Muchas gracias, estoy muy contento de estar con ustedes. La traducción está bien, si hay problemas nos miramos. Estoy muy contento, decía, de estar con ustedes, estoy muy agradecido de esta invitación para hablarles del magisterio del Papa Francisco. La primera pregunta que me han hecho cuando me pidieron hablar del magisterio es qué tipo de magisterio está proponiendo Francisco. ¿Sienten? ¿Escuchan todos? ¿Está bien? Ahora, ¿qué tipo de magisterio? Quiero decirles algo.
Antes de comenzar a decirles lo que he preparado, el Papa Francisco ha hecho de cuando era joven y entró definitivamente en la compañía de Jesús, hizo un voto, el voto de enseñar a los pequeños, a los niños, de instruir a los niños. Todos los jesuitas profesos hacen este voto. Y entonces, para mí, uno de los más importantes textos del magisterio del Papa Francisco es este: Querido Papa Francisco, que es un libro en el cual el Papa responde a las preguntas y a los diseños que los niños de todo el mundo. Es un proyecto que hicieron en conjunto con tantos jesuitas en el mundo. Estos jesuitas han enviado cientos de dibujos, de diseños de los niños con preguntas al Papa. Y bueno, fueron del Papa, eligieron 30 y el Papa respondió a esas preguntas. Y el Papa dijo, estas preguntas son difíciles. Por ejemplo, la pregunta de un niño de Canadá: querido Papa Francisco, es un honor. Mi pregunta es, ¿qué hacía Dios antes de que fuera creado el mundo? Cuando hizo esta pregunta, el Papa abrió los ojos. Y así para todas las preguntas. El Papa respondió con un lenguaje sencillo, pero preciso. Y esto es el modo en el cual Francisco entiende el magisterio. Un magisterio que los niños puedan comprender, pero que es de una profundidad especulativa muy intensa. Por tanto, no es un magisterio todo abstracto y privado de contacto con la capacidad de comprensión, sino un magisterio que se sabe plegar delante de las personas para que las personas comprendan, recogiendo sus preguntas. El Papa dijo en la Evangelii Gaudium, no es necesario responder a preguntas que nadie se hace. El riesgo de mucha teología es responder a preguntas que prácticamente nadie se pone. Se necesita un magisterio vital que se explica en las cartas a los niños, incluso en las homilías de Santa Marta, que son como el laboratorio espiritual de su magisterio pastoral. Son muy importantes las homilías de Santa Marta. Incluso si no son magisterio oficial, son el laboratorio de aquello que después el Papa piensa, escribe, dice. Voy a hablar de 3 textos que constituyen, digamos, la plataforma del magisterio de Francisco. Evangelii Gaudium, dando una lectura introductoria en esta jornada, vamos a profundir cada uno de los particulares documentos magisteriales. Ahora, para Francisco, una cosa es absolutamente clara. La Iglesia está llamada a anunciar la alegría del Evangelio, respondiendo a su naturaleza misionera. La palabra alegría, gozo, con sus variantes alegría, gozo, es uno de los más recurrentes vocabulario bergolianos. A la alegría del Evangelio le ha dedicado de manera específica incluso algunas meditaciones en sus tandas de ejercicios espirituales. En el fondo podemos decir que aquello que es común a Evangelii Gaudium, a Laudato Si, Amoris Laetitia,
Es en primer lugar, la alegría aparece en su título Evangelii Gaudium, Laudatio, Laetitia. Por tanto, Gaudium, Laudatio y Laetitia son formas de la alegría evangélica que después para el Papa Francisco coincide con la consolación inicial. En Evangelii Gaudium es aquello que San Ignacio define consolación. Por tanto, sentir que tu vida está en armonía profunda con Dios. También hay otro término, además de alegría, que es para comunicar el magisterio del Papa Francisco, y es la palabra ambiente, porque de fondo estos tres grandes documentos hablan de la alegría y de un ambiente. Evangelii Gaudium está orientada al ambiente de la comunidad eclesial. Laudato Si al ambiente del medio ambiente que se encuentra en el mundo, en la naturaleza, pero es una clave de lectura para todos los ambientes. En el fondo es una encíclica que nos ayuda a entender cómo vivir sanamente un ambiente. Hay una explicación muy interesante del ambiente digital, por ejemplo. Cómo se puede vivir de manera cristiana dentro de un ambiente. Este es el sentido grande de esta encíclica. Y después de Amoris Laetitia, el ambiente familiar. Y estas son las dos palabras claves, alegría y ambiente, atmósfera, que plasman la intención de estos documentos. Evangelii Gaudium es una exhortación a la alegría. Idealmente, esta primera exhortación apostólica de Papa Francisco se conecta con una carta que el cardenal Bergoglio escribiese a la diócesis de Buenos Aires para la apertura del Año de la Fe, en la que en las primeras líneas habla de una iglesia con las puertas abiertas, símbolo de luz, a la amistad, alegría, libertad y confianza, como se lee también en la encíclica Lumen Fidei. La alegría cristiana es Laetitia Fidei, la señal más clara de la grandeza de la fe. Entonces, este tema no es nuevo para el Papa Francisco, porque se reporta atrás de su magisterio como en Argentina como arzobispo de Buenos Aires. El mismo título de Evangelii Gaudium recuerda inmediatamente las otras dos grandes exhortaciones apostólicas muy queridas por Francisco, Gaudete in Domino y la Evangelii Nuntiandi, firmadas ambas por Pablo VI, una el 9 de mayo y otro el 8 de diciembre de 1975, la segunda de las cuales es el resultado del Sínodo de los Obispos de 1974 relativa a la relación a la evangelización en el mundo de hoy. El título de la exhortación recuerda también el discurso del Papa Juan XXIII, en la apertura del solemne del Concilio II, que debemos leer Gaude Mater Ecclesiae. Discurso de apertura del Concilio Vaticano II. Y el Evangelii Gaudium está citada dos veces, en el número 41 y 84. Como ven, son exhortaciones apostólicas, todas estas que utiliza. El Papa Francisco está llevando su magisterio con la alegría, no como un saco de piedras que se lleva atrás, sino como algo que hace florecer la vida. Estos son los que se meten dentro del documento de Aparecida, que también respiran dentro del magisterio de Papa Bergoglio. En el documento de Aparecida, la llamada a la alegría está alrededor de 60 veces, por eso es que es un tema central. En el documento conclusivo de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe,
La alegría de los discípulos, tiene un impacto directo sobre la sociedad y la vida tanto social como individual, tal y como se lee en la exhortación. Hay un impacto en la vida del cristiano. Por ejemplo, una de las cosas que podría hablar largo es de los viajes del Papa, pero lo hacemos en otro momento. El primer discurso que el Papa ha dicho llegando a una nación es subrayar la importancia para el cristiano, como el cristiano tiene que estar al servicio del país. Entonces, el mensaje del cristiano son para verdaderos cristianos. El mensaje del Papa no es solamente para los cristianos, sino a la comunidad nacional que el Papa visita. Y por esto, el empeño de los cristianos de participar en la vida social y política. Entonces, estas conexiones entre los documentos eclesiales, Aparecida, los aquellos de Juan 23, Pablo VI, significa que el texto que tenemos delante, el texto magisterial de Francisco, es un fruto de una reflexión que Jorge Mario Bergoglio lleva adelante de modo que puede expresar en manera su visión orgánica, su visión de la evangelización y de la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo. Puedo asegurarles que esta ópera omnia, entre los discursos y documentos que el Papa Francisco ha producido durante 3 años, durante sus años como arzobispo de Buenos Aires, este tema es profundamente, está muy metido en sus reflexiones. Decía, ¿de cuál alegría se habla para Papa Francisco? La alegría para Bergoglio es la consolación espiritual de la que habla Ignacio de Loyola. La alegría interior que estimula y atrae a la realidad celeste y a la salvezza del alma, dándole tranquilidad y pace en el Creador y Señor. Solo el encuentro con el Señor puede dar esta alegría, no una decisión ética o la adhesión a una idea, a una ideología. Solo el encuentro con el Señor. Y la alegría que es por sí misma difusiva y atrayente. El cristianismo no se difunde por proselitismo, sino por atracción, decía Francisco citando a Benedicto XVI. Crea un contexto en el cual se comparte una alegría que señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable y el núcleo del Evangelio ofrece sentido, belleza y atracción. En la Evangelii Gaudium, el discurso eclesial, esto es una clave hermenéutica de su magisterio, no es solamente el título de una exhortación apostólica, es una clave hermenéutica para comprender todo su magisterio. En la Evangelii Gaudium, el discurso eclesial es compuesto considerando una clara tensión dialéctica intraeclesial entre la institución de una parte y lo espíritu de la otra. Esta es otra importante clave de lectura de su magisterio. Él ve una tensión entre espíritu e institución. El uno no niega jamás al otro, pero primero está lo espíritu que debe animar lo segundo, de manera eficaz, incisiva, en modo de contrastar lo que él llama, citando a Juan Pablo II, la introversión eclesial, es decir, una iglesia replegada sobre sí misma. Escribe el Papa, no quiero una Chiesa preocupada de ser el centro y que termina cerrada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Los conceptos claros desde el inicio son la definición de la Chiesa como sacramento de salvación y como pueblo peregrino de evangelizador que trasciende siempre. Pueblo peregrino y evangelizador que trasciende siempre cada necesidad de expresión institucional. ¿Entienden por qué cuando hablamos de reforma de la Iglesia tenemos que ir al corazón, es decir, al espíritu, que después cambia? Porque si cambia la institución,
finalmente no ha cambiado nada. Es un cambio exterior. Es interesante notar que esta tensión, esta segunda tensión fructuosa que anima el texto, es aquella entre la Iglesia como pueblo y la Iglesia como institución, que respecta las dos definiciones de Iglesia que Papa Francisco, así como lo decía en la entrevista de la Civiltà Católica, pueblo fiel de Dios en camino. Lumen Gentium 12. Sí. Lumen Gentium 12. Interesante que cuando le dice esta expresión, él no la comprendió. Fue una entrevista que ha cambiado de lengua española, italiana. Pero cuando ha dicho pueblo fiel de Dios en camino, no lo dijo así. Pueblo fiel de Dios en camino. Una palabra. Él le ha preguntado, ¿qué has dicho? Y él dijo, pueblo fiel de Dios. Separando cada palabra. Pero es como si fuera una única palabra. No hay un pueblo que no sea fiel. No hay un verdadero pueblo si no está en camino. No hay un pueblo verdadero de Dios que no esté en camino. Pero está la otra gran definición que de los ejercicios espirituales, Santa Madre Chiesa, Iglesia jerárquica, donde vemos unidos tanto la maternidad santa y la jerarquía, porque por tanto se vuelve expresión de la maternidad de la Iglesia. Esta definición clasicísima es ya un núcleo profundo de reforma, donde la jerarquía debe necesariamente expresar una maternidad santa. Dios para Francisco entra en una dinámica popular donde el sujeto es el pueblo de Dios en camino en la historia con la alegría y dolores. El Papa Francisco retoma los temas que surgieron en la entrevista publicada en la Civiltà Católica. Esta entrevista fue sucedida en un momento muy particular. Regresaba después del regresar de Brasil y antes de cerrar Evangelii Gaudium. Y algunas partes de la entrevista coinciden con Evangelii Gaudium. Este es el laboratorio de Francisco que hablando madura un pensamiento. Entonces, en la entrevista, él había dicho que junto con los fieles, el conjunto de los fieles es infalible en la fe. Esto se manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo que camina. Esta tensión provoca un constante proceso de conversión y es el motor de la reforma de la Iglesia. El Concilio Vaticano II ha presentado la conversión eclesial como la apertura a una permanente reforma de ser por fidelidad a Jesucristo. Entonces, la reforma de la Iglesia no es la reforma de la Iglesia, como si la Iglesia estuviese en el centro. ¿Qué hacemos entonces? Reformamos la Iglesia. No, el Papa no quiere. Y yo se lo he preguntado, Santo Padre, ¿pero usted quiere reformar la Iglesia? Una vez en una discusión. Y él me dijo, no, absolutamente no, yo quiero meter a Cristo en el centro de la Iglesia y después la reforma la hace Él. Y esto es muy importante, pero esto lo dice en un punto del Evangelii Gaudium, en el 26, y lo leemos en el Vaticano II. Entonces, reforma es una reforma sociológica, política, pero no teológica, en tal caso. Esta reforma, entonces, que si Cristo la hace, es esencialmente misionera. Toda la Iglesia es misionera porque y escribe en Evangelii Gaudium, todos tienen el derecho de recibir el Evangelio, todos tienen el derecho de sentirse acogidos, perdonados, amados, todos, incluso el asesino, incluso el terrorista. Y esto nos trae un problema.
Él define al terrorista como el pobre hermano criminal, porque reconoce una fraternidad y hay una pietas, una compasión, criminal pero fratello, pero hermano. Este es el sueño de Bergoglio, escandaloso. Para vivir este sueño y esta tensión misionera, la Iglesia no debe perder el contacto con la gente. No debe estar lejana de sus destinatarios, debe estar en contacto con las familias y con la vida del pueblo, y no terminar en un grupo de elegidos que se miran a sí mismos. Muchas veces, en varios contextos, el Papa ha insistido sobre el hecho de que la Iglesia respira, no por los grupos pequeños de seleccionados, sino por la comunidad que crece y no de aquellos que se miran el ombligo. Recordemos allá en Río, en la Jornada Mundial de la Juventud, que ha hecho el retrato de la Iglesia samaritana en camino. El camino, el lugar en el que ha definido Papa Francisco durante en la noche en Copacabana, en una pequeña capilla con un grupo de personas. Jesús, sigue el Papa, nos pide que la Iglesia sea viviente muy grande y que pueda acoger a toda la humanidad entera y que sea para todos. La Iglesia tiene que estar de inmediato en salida, porque animada del poder liberador y renovador de la palabra de Dios. La Iglesia debe aceptar esta libertad ineferable de la palabra, que es eficaz a su modo y en las formas diversas, tal como dice Esta es la respuesta a la pregunta que ha hecho Benedicto XVI cuando renunció en el ministerio petrino, cuando dijo en su discurso: era necesario una Iglesia vigorosa, valiente, para enfrentar los desafíos del mundo nuestro de rápidos cambios y cuestiones de grande relevancia para la vida de la fe. Esta es la respuesta al motivo por cual Benito XVI renunció al ministerio petrino. Entonces, Francisco, tomado de la mano de su predecesor, continúa Otro elemento, en la pastoral misionera el Papa tiene una preocupación, que el mensaje que anunciamos tenga el riesgo de aparecer reducido y secundario. La Chiesa no debe estar obsesionada con la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas que se busca imponer a la fuerza. Eso escribe en Evangelio Gaudium. Se necesita concentrarse sobre lo esencial. Es eso que les decía ayer cuando el Papa Francisco habló de la Iglesia como hospital de campaña. No para curar una pequeña herida, para medir el colesterol, el azúcar, sino para salvar. Pero esto es un otro criterio fundamental del magisterio de Francisco. No tantos códigos, distensiones, sutilezas, sino apuntar al querigma. Jesucristo muerto y resucitado por mí. Después lo demás viene luego. Se comprende cuando el Papa dice: ¿quién soy yo para juzgar? Cuando en el avión habló sobre las personas homosexuales, si uno es creyente,
cree en Dios, tiene una relación con Él, ¿quién soy yo para juzgarlo? Porque Él respeta la conciencia de la persona en su relación con Dios, que es la cosa fundamental. Después hablamos. Pero esta atención a lo esencial tiene el riesgo de ser perdida. Evangelii Gaudium apunta sobre la pastoral de anuncia a lo esencial y después se habla del resto. Cuando se habla de lo esencial, hablar del resto pierde sentido. Del Magisterio di Francesco. Magisterio de Francisco. Da qui anche procede la necessità di usare viene la necesidad de usar prudencia y audacia nella pastorale dei en la pastoral de los sacramenti. sacramentos. Questo il Papa è convinto e lo ha De esto manifestato el Papa está fortemente, convencido, lo ha in manifestado particolare fuertemente, en particular en la cioè encíclica, nell'esortazione en la exaltación apostólica Amoris Laetitia. Nell'Evangelii Gaudium, En la Evangelii Gaudium escribe el Papa, citazioni di Sant'Ambrogio, San Cirillo di sostenido de Alessandria. las enseñanzas de San Ambrosio, de los santos, todos pueden participar en cualquier modo, Tutti possono far parte della todos pueden comunità. hacer parte E de la nemmeno comunidad. le porte dei sacramenti La relación con los sacramentos deberían deberían cerrarse una razón cualquiera. Esto vale sobre todo cuando se trata de un sacramento que es la puerta, el bautismo. La Eucaristía, si bien constituye la plenitud de la vida sacramental, no es la Eucaristía, no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Ahora miren estas categorías de hospital de campaña. ¿Qué cosa es la Eucaristía? Es una medicina. Y la medicina la toman los enfermos. Ahora, si tú no te reconoces enfermo, pues no te tomas la medicina. No tiene sentido. Si estás bien, no tomas medicinas. ¿Para qué tomar medicinas? Pero si tú te acercas a la Eucaristía, es porque estás enfermo. Y por otra parte, si estás enfermo, no se te puede cerrar el acceso a la Eucaristía. Ahora entienden, es necesario entrar en un campo delicado y repensar a la Iglesia con esta categoría del hospital de campaña, que después articula todo lo demás, incluso la pastoral sacramental. Deben tener las condiciones. Hay que tomar la medicina para sanarse, no para continuar enfermo. Pero no es un premio, no es una medalla. No, porque fuiste bueno, no, es una medicina. Por tanto, estas conclusiones tienen consecuencias pastorales que tenemos que considerar con prudencia y con audacia, porque la Iglesia no es una aduana, es una casa de Dios, la casa del Padre, donde se puede regresar. Se puede regresar porque se siente que se tiene hambre. Sentir que se tiene hambre es el acceso a la casa paterna. En el fondo, algunos dicen no, primero el arrepentimiento y después entras. Eso no es cristianismo. El arrepentimiento viene de sentirte amado. Si tú te sientes amado, acogido, independientemente de cualquier cosa, reconoces el desastre que ha sido. El arrepentimiento es el fruto de la conversión, de la acogida. No es la condición a priori. Y por tanto vemos toda la reflexión, que estoy un poco más rápido de aquello que había preparado, buscar la lengua madre de la evangelización, esa maternidad del magisterio que Francisco, como lo dice en Evangelii Gaudium, es muy fuerte, muy profunda. En el Evangelii Gaudium encontramos al Papa 4 columnas, podemos decir, del pensamiento de Francisco. Ya individuamos en Evangelii Gaudium unas categorías fundamentales: la alegría, la tensión entre lo espíritu y la institución, la misión, la dimensión misionera de la Iglesia como hospital de campaña, y esta exhortación apostólica encontramos
encontramos estos 4 pilares. Que son fundamentales. Primero, el tiempo es superior al espacio. Esto significa que para Papa Francisco confía no en la conquista de espacios, sino en los procesos, en el tiempo, que tienen su tiempo. Es necesario ocuparse en los procesos más que ocupar espacios de proceso. El segundo, la unidad prevalece sobre el conflicto y ciertamente el conflicto hace parte de la vida humana y de la vida de la sociedad. Es ineliminable. Los conflictos deben ser aceptados para ser enfrentados. Hay que transformarlos en proceso. Y esto que ustedes están viviendo en Colombia, en el fondo, en este momento, es exactamente esto, es un proceso que tiende a la unidad de la nación, pero no obstante es muy difícil porque los conflictos están abiertos y las heridas también están abiertas. Pero si el Papa manda al cardenal Parolin, que estará en Cartagena el 26, esto es muy claro, que quiere estar presente en la firma de este acuerdo. La unidad es superior al conflicto. Después, la realidad es más importante que la idea, es otro elemento fundamental. La idea es fruto de una elaboración que se puede quedar en la cabeza. El cristianismo, los sistemas teológicos tienen el riesgo de quedarse en sistemas ideológicos ideales. Y él prefiere la realidad en contacto directo. Es la encarnación, el criterio rector de este principio, de este elemento, de esta columna del pensamiento de Francisco. Y finalmente, el todo es superior a la parte. El cuarto principio afirma que es necesario mirar más allá para reconocer un presente más grande. En este sentido, es necesario prestar atención a la dimensión global y no quedarse cerrados en el localismo, pero al mismo tiempo poner atención a la realidad concreta, tener una mirada amplia. Es propio de la mirada ignaciana, que se forma al interno de un dicho que dice: el divino no debe estar contenido en un espacio muy grande, ni el espacio muy grande puede contenerlo, sino es ser capaz de permanecer en el espacio más pequeño, más estrecho, tener un corazón abierto, radicalmente abierto, pero ser capaz de permanecer en un pequeño lugar. Esto es un poco Evangelii Gaudium. Estos son los criterios fundamentales a los que vuelve siempre en su magisterio. La segunda encíclica del Papa Francisco es Laudato Si. Papa Francisco comienza con una pregunta que se está expandiendo en el mundo. Este es el principio, este pilar del que hablaba antes. Que el todo es superior a la parte. Busca la totalidad, la globalidad. La mirada de Francisco se alarga al mundo y se hace esta pregunta. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? A los niños que están creciendo. Esta es la pregunta fundamental de la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. No es una pregunta ideológica o técnica, sino un fuerte interrogante que pone la cuestión ideológica como elemento central para la humanidad. Y así continúa el pontífice. Esta pregunta no afecta solo el ambiente de manera aislada, porque no puede plantear la cuestión de modo fragmentario. Cuando nos interrogamos por el mundo que queremos dejar, entendemos sobre todo su orientación general, su sentido, sus valores. Si no está latiendo esta pregunta de fondo, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan lograr efectos importantes.
Digámoslo ahora, como decía al inicio, esta encíclica no es exclusivamente ecológica, en el sentido en que su contenido no se limita a fenómenos importantes unidos al cambiamiento climático. Laudato Si es verdaderamente una verdadera y propia encíclica social a todo. Es una encíclica teológica que vive de la misma inspiración que Evangelii Gaudium, porque deja salir las consecuencias del encuentro con Cristo en el mundo que nos circunda. Por lo tanto, la clave hermenéutica de Laudato Si no es sociológica o ecológica en sentido estricto, sino es el encuentro con Cristo, o sea, cómo el encuentro con Cristo cambia tu relación con el ambiente. Por tanto, es una encíclica absolutamente teológica, no como cualquier estúpido dijo sociológica que se inclina a teorías revolucionarias. Se ha dicho de todo de esta encíclica. Es una encíclica teológica. La perspectiva de esta encíclica es antidualista, es holística, omnicomprensiva, global, amplia. El Papa tiene presente un creador que es una creación que es casa común. Este concepto de casa se menciona con fuerte. No es un objeto para usar, sino un lugar para habitar. Es aquello que surge, todo conectado, un ambiente todo conectado, un ambiente de relación. Nosotros vivimos en el interior de un ambiente que es una red de relaciones. En el fondo, Francisco recoge y relanza la propuesta de sus predecesores, el motivo por el cual no solo puede, sino que debe ocuparse de la ecología. La pregunta ya no es si los católicos deben abordar los aspectos de la ecología desde una perspectiva de fe. La verdadera pregunta es acerca de cómo. Es obvio que los católicos deben afrontar cuestiones de ecología en una perspectiva de fe, porque como lo dijimos antes, el encuentro con Cristo es el que cambia el rapporto con la relación con el ambiente. La pregunta es cómo. Y a estas preguntas es las que busca responder el Papa Francisco con su encíclica. Un elemento importante de esta encíclica, como era importante tanto en Evangelii Gaudium y después es importante para Amor Leticia, es el hecho que el Papa recoge las opiniones de las conferencias episcopales, que como dijimos ayer, es un factor fundamental. El Papa no cita únicamente a otros papas o declaraciones altísimas del magisterio, pero mete sus manos en lo bajo de la elaboración teológica y pastoral de las conferencias episcopales locales. Pero no solamente, porque en esta encíclica cita ampliamente al patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé. En este sentido, el texto de otro líder cristiano de una iglesia no católica entra a ser parte del magisterio pontificio de la Iglesia Católica. El camino de la encíclica Laudato Si se construye alrededor del concepto de ecología integral. El Papa cumple un camino a través de la actual crisis económica y presenta los mejores frutos de la investigación científica disponible y se deja tocar de la realidad. Los elementos fundamentales no vienen de la teología, sino de la historia. ¿Cuáles son los problemas? Miren, por ejemplo, en el encuentro que ha tenido el Papa con el patriarca Cirilo. ¿Cuál ha sido el motor, el motivo de este encuentro? ¿La discusión de altos problemas teológicos? No. El Papa dijo:
hay una objeción en el mundo, y este es por qué son atacados los cristianos y son perseguidos. Entonces, los líderes cristianos deben encontrarse para afrontar juntos este ecumenismo de la sangre. La dinámica es la misma, es la historia que trae, no las disquisiciones teológicas. Los problemas vienen después y los afrontaremos, pero primero el encuentro. Es la misma dinámica de Evangelii Gaudium. Los problemas del mundo que le hacen interrogar al pontífice. Es la historia la que mueve al pensamiento de la teología. Entonces, su reflexión trata de llegar a las raíces de la situación actual con el fin de captar la raíz no solo de los síntomas, sino también de las causas profundas, y así podrá proponer una ecología que integra el lugar específico que ocupa el ser humano en este mundo en relación con la realidad y la política humana. El gran tema, la grande respuesta que está contenida en esta cosa encíclica, revé la relación entre la fragilidad ecológica del planeta y la pobreza. Esta es la convicción, esto es la convicción de que el mundo esté todo conectado, ayuda a Papa Francisco a comprender que el problema del ambiente está estrechamente ligado al problema de la pobreza. Entonces, hay muchas referencias al magisterio de sus predecesores y de otros documentos vaticanos, propiamente sobre estos temas. Entonces, el problema, por ejemplo, de la guerra, también aquí el Papa lo ha enfrentado muchas veces, y siempre el punto clave es el problema económico. Entonces, si tú no resuelves el problema de la pobreza, finalmente no resuelves ni el problema ecológico, que es una consecuencia. La visión de Francisco en esta encíclica, hay una visión antropológica, pero no antropocéntrica. Hay una diferencia. Antropológica es concebir el hombre, pero no es antropocéntrica, no es poner al hombre en el centro de todo. Pero trata de ver al hombre en el interno del mundo y no al centro. Hay un cambio de perspectiva y se ve un cambio ecológico metiendo al hombre al centro. Pero no se mira la relación con el todo. Este es el criterio hermenéutico general de Francisco. No quiere solamente la parte, no toma simplemente la parte, sino mira a la relación compleja entre todos, a la relación. Ahora, entonces, esto lleva a una conversión que él llama la conversión ecológica. La crisis ecológica es una llamada a la conversión ecológica, que implica dejar brotar todas las consecuencias de nuestro encuentro con Jesucristo y en las relaciones con el mundo que nos rodea. Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa. No consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana. Así, la relación con el ambiente nace de la relación con Cristo, y su mirada no es una mirada solamente concentrada en el hombre, sino una mirada abierta que considera el universo como un todo de relaciones en el que el hombre hace parte, en el cual el hombre tiene una vocación específica. Y esto le pide al hombre una conversión profunda, interior. Una de las páginas más bellas y espiritualmente más densas de esta encíclica es aquella que habla sobre la Eucaristía. Usa los acentos que hace a Pierre Teilhard de Chardin
y las misas sobre el mundo, escribe Francisco: el Señor, en el colmo del misterio de la Encarnación, quiso llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de materia, no desde arriba, sino desde adentro, para que en nuestro propio mundo pudiéramos encontrarlo a Él. En la Eucaristía está ya realizada la plenitud y es el centro vital del universo, el foco desbordante de amor y de vida inagotable. Unido al Hijo encarnado, presente en la Eucaristía, todo el cosmos da gracias a Dios. Es una gran visión que considera la espiritualidad de la materia, que tiene un gran poder. Y continúa, acudiendo a la voz de sus predecesores, Papa Francesco hace preguntas sobre a la casa común. Consideramos que muchos, acogiendo la llamada del Papa Francisco, serán convocados a trabajar al interno de esta encíclica, que están los criterios fundamentales que tocan nuestra mirada de fe sobre el mundo. El tercer documento sobre el cual me detengo, el tercer pasaje que examinamos, es sobre el ambiente familiar, representado de Amoris Laetitia. La familia es un viaje difícil como lo es toda la vida. Es incalculable las fuerzas, la carga de humanidad contenida en la familia, la ayuda recíproca, las relaciones que crecen con el crecimiento de las personas, la generatividad, el acompañamiento educativo, el compartir. La familia es el lugar donde se vive la alegría del amor. Tantos son los elementos, la síntesis del matrimonio, pero se lee propiamente en el mismo número de Amoris Laetitia que el deseo de la familia permanece vivo, especialmente entre los jóvenes, y motiva a la Iglesia. La primera tarea de los pastores debe ser la de cuidar esta alegría y valorizar lo que es atractivo en la vida familiar. Por tanto, como vemos nuevamente, este número 1 de Amoris Laetitia, ¿cuál es el sentido de la encíclica, de la exhortación apostólica? No es decir cuántos problemas estamos teniendo. La familia es en crisis, no. El tema es la alegría del amor. La perspectiva es absolutamente positiva en la relación con la realidad, que después se mete en discusión. Lo familiar es un ecosistema. Es una experiencia frágil y compleja, y por eso rica, que pone en juego no las ideas, sino las personas. Por otra parte, escribe en el número 325, ninguna familia es una realidad perfecta y confeccionada de una vez para siempre. Otro criterio fundamental que caracteriza esta encíclica, esta exhortación apostólica, sigo siempre encíclica, esta exhortación apostólica es la atención a la fragilidad. Hay un realismo, por ejemplo, una cosa que me hace enloquecer es esta. Cuando el Papa Francisco habla del deseo sexual, cambia, que cambia con el pasar del tiempo. No se apaga, pero cambia. Por tanto, la relación entre los jóvenes cuando se envejecen cambian. Y es muy claro el describirlo. Hay una atención al detalle concreto que toca y es un criterio pastoral. No hablamos pues de matrimonio como la imagen de la Santísima Trinidad. Lo es, está bien, pero vamos a tierra. Y por tanto, no pongamos criterios demasiado abstractos para comprender la realidad. Porque el riesgo es ser ideológicos, dejarnos guiar de la idea, no de las exigencias apostólicas. Ahora, el reto pastoral en esta exhortación apostólica.
Por esto ha creado un proceso sinodal extrañísimo que ha iniciado. ¿Recuerdan cómo ha iniciado el proceso sinodal? ¿Cómo ha iniciado el proceso sinodal? ¿Se son encontrados los obispos? No. Un cuestionario. Las preguntas. Ahora, el cuestionario es extraño, que tenía tantas preguntas, pero se hizo para mover al pueblo de Dios a reflexionar sobre este tema. Ahora, un proceso sinodal que ha involucrado, y esto es un otro criterio, antes de racionar hay que escuchar, hay una escucha del pueblo, y después racionamos conjuntamente. El tema de esta exhortación apostólica no es la doctrina sobre el matrimonio, sobre la familia, ya muy clara. Es sobre el amor de la familia. Esta es la clave importante para leer el documento. La exhortación se abre afirmando inmediatamente una intervención del Padre Alosino, que es un poliedro que va preservado. Esta diferencia de visiones sobre la familia. Dice que no todas las discusiones doctrinales, morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones magisteriales. Así que hay otro criterio muy importante en esta exhortación, que el magisterio no es omnicomprensivo. Y lo veremos mejor más adelante. Una de las cosas que surge con gran claridad, y yo tuve esta aventura de participar en los dos sínodos porque fui nombrado por el Papa para participar. La cosa que me ha impactado profundamente es ver la diferencia. O sea, me decía un vescovo neozelandés, de mi diócesis, que mi hermano obispo dice, en Tanzania, sería arrestado si yo dijera eso en mi diócesis. Si mi hermano obispo de Tanzania dijera lo que yo digo en mi diócesis, sería asesinado. Entonces, ¿cómo se hace para pensar de una manera uniforme para toda la Iglesia cuando en el mundo la Iglesia está difundida en tantos lugares que tienen culturas y sistemas de valores completamente diferentes? Este es un gran reto para la gente que está en Amoris Laetitia, más allá de las cuestiones del matrimonio. ¿Cómo se hace a pensar la sinodalidad en un mundo que no es más homogéneo? Precisamente porque crece en la diferencia. Entonces, ¿qué significa inculturación? Entonces, en el séptimo capítulo, completamente dedicado a la educación de los niños, hay un parágrafo especialmente significativo y fundamental desde el punto de vista pedagógico, en el que Francisco afirma claramente que, cito, la obsesión no es educativa y no se puede tener un control de todas las situaciones por las que podría llegar a pasar un hijo. El problema de un padre es que si el hijo se va de la clase o la hija, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Hay peligro? ¿A dónde va? Hay unos padres que son obsesivos, que lo llaman por el celular, ¿dónde estás? ¿Cuándo vuelves? Esta es la pastoral obsesiva. Entonces, hablando de la educación de los niños, el Papa dice una cuestión que vale también para la Iglesia, ¿no? La Iglesia no debe ser obsesiva y debe dejar ese margen de libertad que permite a las personas crecer. Y este es el otro grande criterio del magisterio, una pastoral no obsesiva.
El otro grande punto que ya he hablado ayer un poco es el discernimiento, una palabra clave de la exhortación apostólica, que es la palabra clave. El discernimiento hace referencia directa a la conciencia y a la historicidad. Francisco repite varias veces que un peligro que hay que evitar, en el cual la realidad se cae realidad con frecuencia, es el ser abstractos, teóricos e idealistas. Algunas veces, escribe, hemos presentado un ideal teológico del matrimonio demasiado abstracto, casi artificiosamente construido, lejano de la situación concreta y de las posibilidades efectivas de las familias reales. Esta idealización excesiva, sobre todo cuando no hemos despertado la confianza en la gracia, no ha hecho que el matrimonio sea más deseable y atractivo, sino todo lo contrario. Entonces, sería una ilusión creer que la gente se reasegura en los valores solamente porque se insiste en predicar la doctrínica, sin dar una mirada y un lenguaje adecuado a la conciencia de los fieles, un espacio adecuado a la conciencia de los fieles. El Papa Francisco habla de un espacio a la conciencia de los fieles que muchas veces responde lo mejor posible al Evangelio. Atención, lo mejor posible. No significa la perfección absoluta, sino cada uno hace lo que le sale hacer, lo que puede hacer, tratando de hacer lo mejor. Todas estas palabras, todas estas consideraciones de la dinámica de la conciencia. Entonces, repito, dar espacio adecuado a la conciencia de los fieles que muchas veces responden lo mejor posible al Evangelio en medio de sus límites y pueden desarrollar su propio discernimiento personal ante situaciones donde se rompen todos los esquemas. Estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas. Una cosa que Papa Francisco ha dicho privadamente a los jesuitas en su última visita a Polonia, que después yo le pedí al Papa si podía publicarlo, y él me ha dicho que sí, es que muchas veces los seminaristas y los religiosos, los pastores, son formados a conocer bien las normas y aplicarlas iguales siempre, en todo lugar, en cada caso. Entonces dice, en este caso, pero esta persona no ha venido guiada. Entonces, para comprender dónde está Dios en su vida, es necesario dialogar con la persona concreta y con su historia, con sus posibilidades, y hacer un discernimiento de aquello que el Señor quiere hacer, y no aplicar de manera mecánica. Es muy fácil tener las normas de reglas abstractas y aplicarlas a todos y decirle al otro, tú eres justo y tú estás equivocado. El Papa hace un llamado específico y este es el motor del magisterio de Francisco, este es el corazón profundo de todo lo que hemos dicho ahora y todo esto es fruto de lo que hemos dicho hasta ahora, el discernimiento, buscar y hallar la voluntad de Dios sobre toda la vida, considerando lo que tú eres. El pastor es juez y médico. Entonces, todo este capítulo octavo, del que se ha hablado mucho y que necesita otra conferencia, pero en otra vez, es centrado sobre esta visión, fundado sobre el discernimiento, donde nosotros formamos las conciencias, pero no las sustituimos, no pretendemos sustituirlas de las personas. Acerca de las situaciones heridas y las conocidas como irregulares, la exhortación refleja de la relación final del sínodo ordinario el criterio general expresado por San Juan Pablo II en la Ex Familiaris Consortio con una fórmula feliz.
discernir bien las situaciones. Esto es Juan Pablo II, Familiares Consorcio 84. De hecho, hay diferencia entre los que sinceramente se han esforzado por salvar el primer matrimonio y han sido abandonados del todo injustamente, y los que por culpa grave han destruido un matrimonio canónicamente válido. Francisco asume plenamente esta perspectiva, que fue reiterada y confirmada en la Relatio Sinodi. Dice el Papa, el discernimiento de los pastores siempre debe hacerse distinguiendo adecuadamente, con una mirada que discierna bien las situaciones. Sabemos que no existen recetas sencillas. Pero también están los que han contraído una segunda unión en vista de la educación de los hijos, y a veces están subjetivamente seguros, en conciencia, de que el precedente matrimonio, irreparablemente destruido, no ha sido nunca válido. Esto es Amor y Leticia, que retoma a Familiaris Consorcio. El sínodo afirmó que es la tarea de los sacerdotes acompañar a las personas interesadas en el camino del discernimiento, de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia y a la orientación de los obispos. Este itinerario requiere un discernimiento pastoral que refiere a la autoridad del pastor, juez y médico, quien es, ante todo, un ministro de la misericordia de Dios, como está escrito en la Carta Apostólica. La exhortación reanuda del documento sinodal el camino del discernimiento de los casos singulares, sin limitar la integración, como aparecía en el pasado. Asimismo, declara que no se puede negar que en algunas circunstancias la imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas. Pero esto es doctrina tradicional de la Iglesia. Si tú haces un delito por conciencia errónea y tú crees que lo que estás haciendo está bien, no te puede ser imputado como pecado, porque no es la conciencia de cometerlo. Esto es Santo Tomás. ¿Por qué tanto se escandalizan de esta expresión si esta es la doctrina moral de la Iglesia? Por esto, dice Francisco, un juicio negativo sobre una situación objetiva no implica un juicio sobre la imputabilidad o la culpabilidad de la persona involucrada. En el contexto de esas convicciones, considero muy apropiado lo que quisieron sostener muchos de los padres sinodales. Escribe Francisco, en determinadas circunstancias, las personas encuentran grandes dificultades para actuar en modo diverso. El discernimiento pastoral, aun teniendo en cuenta la conciencia rectamente formada de las personas, debe hacerse cargo de estas situaciones. Entonces, la conclusión es que el pontífice, al escuchar a los padres sinodales, toma conocimiento de que no se puede hablar más de una categoría abstracta de persona y de los divorciados y los vueltos a casar. Una categoría única que engloba a todos. La pregunta es, ¿divorciados y recasados tienen acceso a la comunión? Porque no encontramos esta realidad como un todo. Pero ya lo había hecho Juan Pablo II en la Familiaris Consorcio, que ha dicho claramente que una pareja de divorciados y vueltos a casar está obligada a estar juntos por el bien de los hijos, y pone una condición que es muy distinto a una norma, que los divorciados vueltos a casar, que vivan como hermano y hermana, pueden acceder a la Eucaristía. Atención, esta es una condición, pero no es una norma. Con Juan Pablo II, los divorciados vueltos a casar, ¿podían o no acceder a la comunión? Lo digo como pregunta abstracta y general. Sí, pero hay una condición. Hay una condición que es distinta a la norma. La norma ya había sido cambiada con Juan Pablo II. Francisco corta la manera rígida de la condición. La norma ya había estado
amputada por Juan Pablo II. No sé si me puedo explicar. Repito, voy muy velozmente. Después vienen las preguntas. Pablo II decía, son las situaciones en las que una pareja de divorciados vueltos a casar para el bien de los hijos no pueden separarse. Debe estar en conjunto para criar a los niños. Que dice que se esfuercen de vivir como hermano y hermana. Esta es una condición para poder acceder a la Eucaristía, pero los dos primeros son llamados a continuar viviendo en conjunto la experiencia familiar. Y esa norma, por la cual era inimaginable que en cualquier condición dos personas divorciadas y vueltas a casar pudieran acceder a la comunión, cambió. Mejor ahora, muy bien. Finalmente, el discurso que quiero decir, el criterio de fondo, es el discernimiento de cada situación. Uno no es una categoría. Las dos personas que se presentan al confesor son personas que tienen su propia historia y, por tanto, la conciencia de las personas debe estar mejor involucrada en la praxis de la Iglesia. Este es el gran criterio. Después tendré tiempo durante la jornada de profundizar en los discursos. Y aquí concluyo. La Iglesia hoy tiene necesidad de crecer en la capacidad de discernimiento pastoral. Probablemente esta es la categoría que define el magisterio del Papa Francisco, que interpreta su ministerio petrino como un ministerio de discernimiento. La preocupación pastoral, por tanto, debe ser interpretada no en contraposición respecto al derecho. Al contrario, el amor por la verdad es el punto de encuentro fundamental entre el derecho y la pastoral. La verdad no es abstracta y se integra en la trayectoria humana de cada uno de nosotros. La preocupación del pontífice no es esa de recontextualizar, de releer la doctrina de la Iglesia al servicio de la misión pastoral de la Iglesia. Atención, otro gran criterio para el magisterio de Francisco, podríamos hacer una lista al final, es que la doctrina es al servicio de la pastoral, no al revés. La doctrina es al servicio de la misión pastoral de la Iglesia. Porque el fin, incluso el Código de Derecho Canónico dice que el objetivo es la salus animarum, la salvación de las almas. Ahora, antes que la misión pastoral, la doctrina es al servicio de la misión pastoral. La doctrina va interpretada en relación al corazón del querigma cristiano, a la luz del contexto pastoral en cual se viene aplicada para la salvación de las almas. Y esto es el corazón del magisterio de Francisco.